ahora con la charla, la próxima charla, entonces, que va a estar a cargo de la doctora Nefi de la Cruz. Ella se desempeña en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Bueno, el título de la charla lo tienen ahí. Y bueno, Nefi, te dejo con la charla. Ok. Déjame acomodar por aquí. Un poco más pequeño. Buenas tardes. Gracias a todos por el tiempo para compartir este trabajo con nosotros. Gracias al comité organizador del Congreso. Y bueno, como mencionaba Antonio, nuestro querido Pepe, el tema de nuestra presentación es hablar sobre la cinética de deposición la deposición irreversible multicapas de varillas semirrígidas. Y parte de este trabajo es parte de lo que fue mi trabajo de tesis doctoral. Actualmente está haciéndose en conjunto con el doctor Antonio Ramírez, los docentes, y Sebastián Bustingorre. En esta discusión vamos a ver una breve introducción al tema, los métodos de cálculo utilizados, resultados y 2 conclusiones a las que llegamos en esta parte del trabajo, además de los agradecimientos. Como se puede ver en el programa del Congreso, estoy participando en el mismo desde República Dominicana, y lo que tenemos aquí es como el mapa, para ubicarnos un poquito en el contexto desde donde estoy transmitiendo. República Dominicana está en el Mar Caribe, y la mayoría de la gente que llega aquí, que se tomarían 7 horas y 30 minutos desde Chile en llegar, en un avión directo, llega a Punta Cana, porque es una región turística, pero no es la capital. La capital se llama Santo Domingo, que es donde yo vivo, y Punta Cana está como a 4 horas de Santo Domingo. Se llama Punta Cana porque es la punta de la isla. Entonces, este trabajo se hizo en coordinación entre la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que es donde yo laboro, en el Instituto de Física, y la Universidad Nacional de San Luis, el INFAP. El equipo de trabajo de esta parte de mi tesis doctoral son mis 2 asesores, Paulo y Pepe, y también tenemos un aporte de Sebastián desde el Centro Atómico de Bariloche. Entonces, entrando ya en materia, básicamente los fenómenos críticos se definen como cualquier gran respuesta que hace un sistema a una pequeña perturbación. Y estos fenómenos críticos son interesantes porque aparecen tanto en cantidades cinéticas como estáticas, y porque incluye relaciones de escaleo. También muestran comportamientos significativos en la velocidad de la transición. Los fenómenos críticos también muestran universalidad. Eso implica que los exponentes críticos no dependen de los detalles del sistema. Y también el estudio de los sistemas críticos reviste cierta complejidad, y bueno, por eso nos interesa el tema. En esta parte vamos a considerar el proceso de crecimiento de varillas semirrígidas o cámeros, como ya se mencionó anteriormente, o sea, la múltiple ocupación de sitios. Y lo que tengo aquí en esta ilustración es el caso más sencillo, que sería la ocupación monositio. Si van cayendo pequeños bloquecitos en una superficie, de manera, eso sería la deposición aleatoria, se va a ir formando una pared con estas deposiciones. También está la deposición balística, que es donde este objeto se pegaría a este previamente depositado, y también la deposición aleatoria con relajación. Esto es básicamente lo que se encuentra tradicionalmente en literatura cuando se habla de modelos de crecimiento. Entonces, en este trabajo hemos utilizado el método de Monte Carlo como muestreo simple para mapear a una red el proceso. Y lo que vemos aquí es básicamente ejemplos de que es viable usar la técnica. Aquí se ven bacilos, que son bacterias en forma de vasillos, que se puede mapear a una red, que es la que se ve aquí al lado. Y lo siguiente es agua confinada. Esto es un modelo molecular de agua, donde los puntos rojos, el punto rojo es oxígeno y los blancos son hidrógeno. Entonces, el agua confinada se puede mapear a una red como la que está al lado, simplemente para ilustrar el punto del uso de redes para estudiar sistemas físicos. Entonces, en este proceso que estamos estudiando, vuelvo y repito, un modelo de crecimiento multicapas de varillas semirrígidas, hemos utilizado una generalización del modelo de asociación secuencial aleatoria, donde lo que se hace es que se van depositando secuencialmente objetos bajo la restricción de que deben encontrar espacio del tamaño y de la forma adecuadas.
En los modelos de red, básicamente, si es la ocupación en monositio, se va sustituyendo un sitio vacío por un sitio lleno. Pero ya si son dos sitios consecutivos, que es lo que llamamos dímeros, serían dos sitios llenos. Y si fuesen trímeros, serían tres sitios llenos consecutivos. Y ya de eso se había mencionado algo anteriormente. Entonces, ¿cuál es el método que utilizamos para realizar ese trabajo? Básicamente se construye una red inicialmente vacía de M sitios, con condiciones de contorno como la deseemos, se comienzan a depositar de manera aleatoria una cierta cantidad de objetos y luego en ese proceso se pueden calcular distintas variables. En el caso del estudio de crecimiento, lo que nos interesa monitorear es la altura a la que queda cada punto de la superficie. Por ejemplo, aquí tendríamos una altura 2 y aquí cuando este objeto se deposita, la altura sería 1. Aquí la altura sería 0 y aquí la altura sería 1. Ese es un proceso cinético en el tiempo y de esta manera el H va cambiando con el mismo. Y se puede definir un H promedio, una sumatoria de todas las H dividido el total de sitios, y con esta altura promedio también se define la rugosidad sobre el sistema, donde la rugosidad se define como la desviación estándar de esta altura media. Entonces, cuando se grafica en escala logarítmica esta rugosidad con el tiempo computacional, aquí el tiempo es el número de intentos dividido, el número de intentos de depositar partículas dividido el lado del sistema. Aquí es L si es una red lineal. Entonces, esta curva caracteriza el proceso de crecimiento y la pendiente de esta línea define un exponente de crecimiento beta. Y a este exponente beta junto con el exponente z, que tiene que ver con el tiempo de crossover para distintos L, y el alfa con la rugosidad alfa para distintos L, estos exponentes obedecen esta relación que se llama la ley de escala de Family-Bissell, que simplemente se deriva de comparar esta curva con esta otra. Entonces, como la rugosidad va con T a la beta y la rugosidad también va con L a la alfa, pues simplemente este producto debe cumplirse. Entonces, Z por beta tiene que ir con alfa. Y de aquí sale la ley de escaleo. Ya con esta ley de escaleo definida, se puede hacer el colapso de las curvas. Vuelvo y repito que este es un proceso cinético, donde la red inicia vacía, comienza a llenarse. Entonces, vamos viendo cómo cambia la rugosidad del sistema, donde la rugosidad es la desviación estándar de las alturas. Entonces, hemos aplicado esta metodología de trabajo al modelo de multicapas en una dimensión y en dos dimensiones. Ya previamente se mencionó algo sobre el jamming y la perforación en estos sistemas. Ahora nos vamos a circunscribir a abordar el punto de el crecimiento del mismo. Entonces, aquí vemos cómo fue el algoritmo para llenar nuestra red, donde se depositan varillas semirrígidas. Cuando decimos semirrígidas nos referimos a que se pueden doblar hasta una razón de raíz de 2 y son siempre lineales. Más o menos ya de esquema se explicó un poco anteriormente, es el mismo esquema de la discusión de Pepe. La diferencia es que en ese trabajo lo extendimos también para dos dimensiones. El mismo algoritmo genera esta superficie que vemos aquí. Y ahora el punto de discusión es cómo cambia la rugosidad de la superficie en el tiempo. Entonces, lo que vemos aquí en esta ilustración, el caso A y el caso B, son que aquí tenemos varillas de longitud 3, aquí tenemos varillas de longitud 6. A simple vista se ve que la cinética, aunque la cinética de deposición es muy similar, porque el algoritmo de llenado fue básicamente el mismo, la estructura final que queda no son equivalentes. Entonces, lo que hicimos fue medir o generalizar el caso de una dimensión a dos dimensiones para ver la altura promedio de los sitios en una red de dos dimensiones. Por eso aquí tenemos el L cuadrado y computar todo de la misma manera como tradicionalmente se hace para los modelos que están reportados en literatura, que en su mayoría son modelos de una dimensión, y hemos generalizado este asunto para dos dimensiones. Entonces, cuando realizamos nuestro trabajo, encontramos una curva de crecimiento de esta forma, donde la primera parte presenta un comportamiento no lineal transitorio, luego se define la linealidad y finalmente el atasco del sistema debido al tamaño finito del mismo. Estamos considerando una red cuadrada para una dimensión y una red cúbica simple para tres dimensiones.
Entonces, esta figura es importante porque aquí hay un tiempo al que hemos llamado tiempo crítico, que define 3 momentos en el proceso de llenado, que es lo que enlistamos aquí. Para un tiempo menor a T crítico, los sitios crecen con un crecimiento no lineal, crecen con un crecimiento obviamente no lineal en escala logarítmica, pero justo en este tiempo T crítico, la tasa de aumento es lineal y se define un exponente característico beta. Y ya para T mayores a T crítico, ese exponente de crecimiento se tiende a 1. Lo que tenemos aquí en esta otra figura es el colapso de la curva de crecimiento para 1 y 2 dimensiones, para K igual 2. Y bueno, ya aquí enlistamos en esta tabla el exponente de crecimiento beta para distintos tamaños de varillas, comenzando con monómero, que es el caso random deposition, que está reportado en la literatura como un medio. Nosotros tenemos 0.5078, con un error ya en la cuarta cifra significativa. Y bueno, es interesante que a partir de 2, este exponente cambia abruptamente hasta un valor aproximadamente 1. Los demás exponentes también se comportan definidos en esta geometría de la misma manera. Pues yo repito que eso es definido sobre una red cúbica simple. Es interesante que aunque el sistema no llega a la rugosidad máxima por lo que tradicionalmente ocurre, y es que la saturación tiende a un máximo, y ya aunque tú le pongas más partículas, el ancho de la superficie no aumenta. Nosotros hemos utilizado otra condición de llenado y otras condiciones al sistema, y aún así se sigue manteniendo la red de escaleo de Family Base. Y también la red de escaleo de capa Z, que establece que Z más alfa sea igual a 2. Aquí tenemos la misma explicación, pero para el caso 2D, y se ve exactamente el mismo fenómeno. Para monómeros tenemos el exponente muy cerca a un medio, que esa es una solución exacta al problema. Y para dímeros, trímeros y así consecutivamente tenemos exponente de aproximadamente 1. Igual se cumplen ambas relaciones de escaleo, tanto la de Family Base como la KPZ. Entonces, aquí vuelvo y pongo la figura de ahorita porque nos interesa mucho ver el proceso de segmentación de la red. Si nos fijamos un poquito en esta superficie, se ve que el modo de crecimiento cuando inicia, que sería la parte rosada de la figura, no sé de qué color le salga, si le salga moradita, se ve que hay sitios que crecen, pero luego se truncan y solamente las paredes siguen creciendo. Entonces, ya desde ver la figura podemos ver que hay 2 regímenes de crecimiento distintos, y básicamente eso es lo que explica la figura de crecimiento que teníamos hace un rato. Se ve aquí un crecimiento no lineal y luego un crecimiento lineal. Entonces, si analizamos el problema, considerando una red que pueda crecer indefinidamente, tenemos aquí de nuevo el mismo caso para distintos K. Tenemos el beta para K igual 1, que sería un medio, la solución exacta que está reportada en literatura, pero luego tenemos un beta igual a 1, que sería la solución numérica a la que hemos llegado hasta este momento de la exposición. Entonces, si hacemos una analogía con el modelo Random Deposition, donde definimos que la probabilidad de que un sitio dado, haciendo n intentos de llenado, alcance una altura h, si tenemos esta definición y los sitios crecen de manera independiente uno de otro, pues la altura promedio sería n por esta probabilidad, y el promedio cuadrado de las alturas la podemos definir de esta manera. Entonces, si segmentamos nuestro sistema en 2 grupos de sitios, un grupo de sitio activo y un grupo de sitio inactivo, lo vamos a definir que A es el número de sitios activos, o sea, los sitios que pueden seguir creciendo en el sistema. Y este conjunto de sitios aquí son aquellos que no pueden seguir creciendo. Los sitios que no pueden seguir creciendo, vamos a decir que llegan hasta una altura C, que es más o menos constante, independientemente de K. Y luego tenemos los sitios que sí pueden seguir creciendo. Entonces, la cantidad de sitios que pueden seguir creciendo es cuando realizamos la suma sobre todo L, va a ser KM multiplicado por el ancho de la columna. Por ejemplo, si tenemos una columna de ancho 3, entonces esta sería multiplicar 3 por el número de columnas de esa, y tenemos el cubrimiento total de columnas que son de ancho 3. Y este sería entonces el resto de las columnas que no crecieron.
Luego de un poquito de álgebra, se llega a esta relación que simplemente te da el cubrimiento activo, o sea, el cubrimiento de columnas que sí crecen, multiplicado el número de intentos por la probabilidad, más 1 menos esta cantidad de sitios activos, multiplicado C. Entonces se ve que este es el cubrimiento de sitios no activos y este es el cubrimiento de sitios activos. Si se hace el mismo análisis ahora con h cuadrado y luego un poquito de álgebra, llegamos a esta expresión. Y finalmente el cálculo de la rugosidad, que es la desviación estándar de altura, se comporta de esta manera, según muestra de ecuación 14. ¿Por qué esta ecuación es importante? Porque vemos que la rugosidad está elevada a la 2 y esta parte de la ecuación también está elevada al cuadrado. Por tanto, cuando ya ha pasado suficiente tiempo, este término de aquí es despreciable y el exponente de crecimiento será igual a 1 para la rugosidad. Y cuando no ha pasado suficiente tiempo, sino que inicia el crecimiento, pues tenemos una ecuación que tiene estos dos términos, el cuadrático y el lineal, que es lo que genera este comportamiento no lineal transitorio que mencionábamos al inicio. Aquí tengo una pequeña gráfica que la dejé aquí porque es una analogía. Un minuto para ir cerrando, por favor. Ok, esta es una buena analogía con el caso unidimensional que ya se mencionó anteriormente, donde se ve que las primeras capas tienden a llenarse hasta casi un 100%, pero ya luego se tiende a una distribución de altura de ancho K. Entonces, básicamente tenemos dos conclusiones en este trabajo, que encontramos un conjunto de exponentes aproximadamente igual a 1, que obedecen a la ley de escaleo Family-Divisec y que no depende del ancho K de la valla depositada, y que se encuentran dos exponentes, dos regímenes de crecimiento distintos en la estructura final hiperrugosa. Entonces, agradecemos al CONICET, al Fondo CID, al CONICET y a la Universidad de San Luis, al Fondo CID y a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y también al programa de becas de posgrado de la OEA por financiar este trabajo. Este es parte de la bibliografía. Y ya para concluir, les muestro esta foto de la semana pasada, que fui a la playa el martes pasado, se tomó esta fotografía de la costa norte de República Dominicana. Y concluyo. Gracias. Gracias, Nelfi, y bueno, nos has hecho dar envidia con esa última foto. Bueno, tenemos unos minutos para preguntas, a ver si... ¿Me atrevo yo, Pepe? Sí, Eugenio, por favor. Sí. Adelante. En la segmentación, a ver si me queda claro. Hay unas que no van a crecer más, ¿cierto? Hay unas que van a quedar, y tú dices que es constante, esa C que está ahí. Luego las otras que van creciendo, como que tienen una altura promedio en que se van creciendo, pero hay una distribución en torno de este promedio de crecimiento. Entonces, yo me pregunto si ese promedio de crecimiento se va desplazando uniforme hacia arriba y ese ancho en la distribución no cambia, por ejemplo. ¿Me expliqué? Generalmente no, porque lo que está... Sí, me entendí perfectamente. Por aquí pongo la figura de nuevo para los trímeros y los hexámeros. Si nos fijamos un poquito, y bueno, nosotros tuvimos la ventaja de que teníamos la visión de la estructura antes de escribir la ecuación. Entonces eso nos ayudó bastante. Como tenemos la restricción de que la varilla no puede partirse, lo que ellas van a tratar es acomodarse encima de otra varilla previamente depositada. Claro. Entonces, por ejemplo, para una varilla de ancho 3, como esta que estoy mostrando aquí, aquí van subiendo 3 varillas juntas. Puede ocurrir que la altura individual de cada sitio ciertamente no es exactamente el mismo, pero no. Como mucho la diferencia va a ser 1. Entonces, como la red sube en orden de magnitud mucho mayor a 3, en promedio podemos decir que es homogénea la distribución. La pared que va subiendo. Ya. Y lo mismo ocurre con otras estructuras, que como por ejemplo aquí tenemos que se ve a la clara que en promedio todas las alturas son iguales para esta pared de ancho 6. Obviamente habrán casos donde habrá una diferencia en altura de 1 o de 2 o de 3 como mucho, pero sí, cuando tenemos una red de una altura de 128, por ejemplo, esa diferencia de 1 en promedio no es significativa. Ahora, como no se pueden partir, dices tú, o sea, si no quedan bien apoyadas, se rechazan la deposición. Se rechaza el intento, exacto. Sí se permite que flexibilice, por eso decíamos semi-rígida,
hasta una diferencia de altura de RAID 2, o sea, que pueda subir un escalón de una unidad de cámara solamente. Gracias, me quedó claro. También estábamos trabajando ok, gracias, Eugenio. Estábamos pensando en la posibilidad de trabajar el tema también con la deposición balística, donde las cadenitas quedarían enganchadas de lo primero que encuentre. Y eso también es un trabajo que está en proceso. Pero en este modelo no, en este modelo o encuentra cada sitio consecutivo donde pegarse o es rechazado el intento. Muchas gracias, Eugenio, muchas gracias, Nelson. Y bueno, no tenemos más tiempo para preguntas, pero